creo ver no veo más. De lo que pueda contar no recuerdo nada. No hay necesidad de hablarlo más. Creo creer, temo temer que esto es verdad. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez con estas clases de ciencias sociales. Vamos a trabajar hoy día un tema más económico. Ya vamos a trabajar las actividades económicas, la importancia de este tema para poder solventarnos en casa y a nivel mundial, ¿eh? Bien, vamos a trabajar las actividades económicas, como dije, pues va a abarcar muchos sectores, hablando desde las primarias hasta las terciarias. Inclusive hay economistas que han destacado que también existen actividades cuaternarias. Vamos al tema. A ver, ¿qué son las actividades económicas? Vamos a ver brevemente un pequeño resumen de esto. Son los procesos mediante los cuales se crean los bienes y también servicios que satisfacen obviamente que las necesidades de todos nosotros, ¿no? De las personas. ¿Listo? Muy bien. También vamos a ver que hay tipos de actividades económicas, dentro de los cuales vamos a tener las actividades primarias. Estas primarias son labores que comprenden la extracción de bienes y recursos provenientes del medio natural. O sea, que nosotros extraemos estos recursos que la misma naturaleza ha puesto, ¿ya? Tanto los animales, los árboles, o sea, básicamente esos recursos que están ahí por ahí que no tanto interviene en sí la mano del hombre, ¿ya? Bien, hablamos de ejemplos como la minería, por ejemplo, ya la actividad de la caza, la pesca, ya la agricultura y la silvicultura. Bien, aquí también vamos a ver a la ganadería. Vamos a hablar ahora de las actividades secundarias. En este caso, este sector se realiza aquí la transformación de estas materias primas que vimos en las actividades primarias. Aquí ya es más un tema industrial. Ya estas materias primas se transforman ya en algo más adicional, en un producto ya transformado. Ejemplos, por ejemplo, la producción de alimentos, la construcción, las empresas en industrias químicas y farmacéuticas, la siderúrgica, la generación de energía eléctrica y algunas manufacturas. Tenemos actividades terciarias, engloba las actividades productoras de servicios, ya que satisfacen las necesidades de las personas. Aquí vamos a tener ejemplos como el comercio, como la hotelería y el turismo, el sector salud, el sector transporte, los medios de comunicaciones, ya, y también el tema de la educación. Muy bien, entonces es una pequeña introducción en base a lo que vamos a trabajar acerca de las actividades económicas. Bien, vamos a ver, la misma naturaleza ya nos va a proveer de estos elementos para poder subsistir, para poder satisfacer nuestras necesidades. La naturaleza, por ejemplo, nos brinda los suelos, los mares, el aire, la flora, la fauna, los minerales y así sucesivamente. Estos recursos se manifiestan en bienes que pues, el hombre aprovecha de manera directa y que les sirve, ¿no? Son de tres tipos, por ejemplo, ¿qué tipos de recursos? Por ejemplo, tenemos los recursos de tipo animal, vegetal, ¿no? Y también va a dividirse ya en sectores renovables, sectores no renovables. Muy bien, entonces vamos a ver un poco de esto. Dentro de las materias primas podemos decir que es el producto no transformado tal y como está, de origen animal y vegetal. Y también vamos a ver el tema mineral, ¿no? El ejemplo, aquí tienes una vaca. De la vaca, nosotros ¿qué podemos extraer? El cuero, la carne, la leche, que es lo principal, ¿no? Que es lo principal de lo que se llama este animalito, ¿no? Bien, y si lo relacionamos más a profundidad, está dentro del sector llamado ganadería y esta se encuentra dentro del sector primario. Vamos a hablar de los bienes económicos. Son elaborados en las fábricas o industrias. Tipos de bienes de consumo, son bienes intermedios y bienes de capital. Ahora,
tomamos la materia prima y lo vamos a transformar, o sea que le vamos a dar algo adicional, por ejemplo, como el recurso natural llamado el animal. De la vaca hemos extraído la leche, ya, y el carne y el cuero. De la leche, ¿qué podemos nosotros derivar de la leche que podemos transformar? Por ejemplo, el queso, el yogur, la leche condensada, la leche evaporada, las mantequillas, ¿no? Etcétera. De la carne, que podemos transformarlos en embutidos, y del cuero se puede transformar en zapatos, en correas, carteras, etcétera. Bien, entonces es un ejemplo de las actividades económicas que vamos a tratar, pero solo es el tema de actividad primaria, ¿ya? Bien, para recalcar, tenemos tres sectores económicos, tres sectores productivos. La actividad primaria, la del sector secundario y la del sector terciario que vamos a trabajar. Y dentro de cada sector de los tres sectores que tenemos hay diversas actividades. Vamos a ver a continuación. Bien, vamos a hablar de las actividades económicas, ¿ya? Bien, se llaman así al trabajo organizado que realiza la población para explotar los recursos naturales y convertirlos en riqueza a fin de satisfacer las necesidades humanas. Estas se dividen en extractivas, en productivas, en transformativas y distributivas. Bien, vamos a hablar de las actividades extractivas. Son aquellas que permiten extraer la naturaleza en forma directa, o sea, el hombre no interviene en esto, como por ejemplo tenemos la pesca industrial. Nosotros, para ir a pescar, obviamente que a los pescaditos nosotros no producimos los pescados, ya tampoco los criamos. La misma naturaleza se encarga de alimentarlas y nosotros simplemente lo extraemos, ¿ya? Bien, igualmente la minería, ¿no? Los minerales que existen pues en la tierra, nosotros no creamos ese mineral. Bien, y también la explotación forestal. Los árboles también, hablamos de los que hay en la selva. La misma naturaleza se encarga de producirlos. Hablamos un poco más de la pesca. ¿Qué es la pesca? Consiste en aprovechar los recursos ictiológicos, como peces, moluscos, ¿ya? Puede ser de los mares, puede ser de los ríos, puede ser de los lagos, también puede ser de las lagunas. ¿Listo? Si hablamos de los mares, vamos a hablar de los puertos importantes. Tenemos, por ejemplo, en Arequipa el puerto de Matarani, en Lima el puerto del Callao, en el norte, en Ancash, el puerto de Chimbote, que son los más importantes, ya en base a la extracción de pesca. Si hablamos de los ríos, en los ríos también hay puertos. A Cabra no, normalmente en los ríos de la selva hay puertos, como el puerto de Iquitos, que es el más importante en la selva. Puerto Maldonado también de igual manera. Si hablamos de los lagos, en los lagos hay puertos, sí, aquí en Perú, ¿no? En el lago Titicaca está el puerto de Puno, también está Desaguadero, ¿ya? En Bolivia también hay puertos, ¿no? Y lagunas más bien no hay puertos, pero sí hay crianza de peces como la trucha, normalmente en la sierra. Bien, hablamos de la minería, es la actividad, para mí, la más importante que tiene el Perú. Es la actividad que mayores divisas le da a nuestra nación. La actividad económica que permite aprovechar los recursos minerales que existen en el subsuelo. Dentro de los minerales más explotados está el cobre, ya seguidamente de la plata, luego el oro, y así sucesivamente. Si hablamos de mineras, en Arequipa, Cerro Verde, tenemos, listo, en Moquegua, la minera Sauer, ya, Cuajone, que también está ahí presente, ya. Bien, en Ancash, por ejemplo, está Antamina, ya una de las minas también grandes del Perú, y así sucesivamente vamos a ver una gran población de mineras. Vamos con la explotación forestal. Esta actividad económica permite la explotación de los bosques de forma racional para aprovechar la madera. Esta madera sin duda que la vamos a ubicar en la parte de la selva, mayormente en Madre de Dios. Hay una gran explotación forestal, seguidamente el departamento de Ucayali, ¿no? El seguido de Loreto, también Cusco está ahí y así sucesivamente. Bien, vamos ahora a las actividades
productivas. Ya hemos hablado de las actividades extractivas, ahora pasamos a hablar de las actividades productivas. Esta actividad económica permite la reproducción y crianza de animales y las plantas a través del uso racional de los recursos naturales. Dentro de las actividades productivas vamos a encontrar la agricultura, la ganadería y la avicultura o silvicultura, que también se le llama. Vamos a hablar un poco de eso. Ya, vamos a hablar de la ganadería. ¿En qué consiste la ganadería? Es la actividad económica que consiste en la crianza y selección y reproducción de animales domésticos. ¿Qué tipos de animales? Por ejemplo, la oveja, las cabras, los cerdos, las vacas, también los caballos, ¿no? En la sierra se da una gran crianza de camélidos sudamericanos, en este caso las llamas y las alpacas. La alpaca para la carne, las llamas también, pero mayormente es la alpaca, que es la que se consume en la sierra. Pero estos animales, más importancia está en el tema textilero, ya en extraer su tejido. Hablamos de la agricultura. Esa actividad es, podríamos decir, también una de las actividades más antiguas que tiene la economía peruana y a nivel mundial. Es la actividad económica que permite al hombre cultivar la tierra con el propósito de obtener productos alimenticios y materias primas, haciendo del uso del suelo y el agua, así como semillas, abonos, fertilizantes e insecticidas. ¿Ya? Bien, ¿dónde podemos observar agricultura? En las irrigaciones, en los valles también, tanto en los valles de la costa y de la sierra. En la selva, más en la selva alta y valles, en la selva baja no hay mucho, porque es una zona pantanosa, ya, donde también es un poco complicado hacer agricultura. Vamos con la avicultura o silvicultura. Es la actividad económica que consiste en la crianza y selección y reproducción de aves con el fin de aprovechar su materia prima en la alimentación y en actividades industriales. Bien, tenemos la crianza de aves como pavos, ¿no? Patos, gallinas, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya vamos a ver. Bien, vamos con las actividades transformativas. Son aquellas que convierten la materia prima en insumos de diversos bienes, ¿no? Vamos a ver aquí, dentro de las materias primas que hemos hablado, estos son tomados y transformados en algo adicional. O sea que le vamos a dar un valor agregado, ¿ya? Y aquí se encuentran pues las industrias, ¿no? Son aquellas que permiten convertir las materias primas en productos ya transformados. Bien, por ejemplo, vamos a ver que dentro de estas industrias vamos a hablar de las empresas transformadoras, como por ejemplo aquí en Arequipa está Yura, es una empresa transformadora, también Socosani, Aceros Arequipa, Alicor, y así sucesivamente vamos a ver muchas más empresas. Gloria también está dentro de este rubro, ¿listo? Y otras muchas más. Vamos con las actividades distributivas. Son aquellas que permiten trasladar algunas materias primas y bienes en general desde el centro de producción hasta el centro de consumo. Ya, una vez que hayamos tenido la materia prima transformada, ¿no? En grandes fábricas, ahora ese producto tiene que ser vendido, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia los centros comerciales y también hacia los mercados. Entonces, de esta manera va a intervenir el tema del transporte, va a intervenir ya una zona donde de la fábrica tiene que ser trasladado, como dije, a los mercados. Entonces aquí se va a encontrar las actividades distributivas que distribuyen estos productos. Ya, si hablamos de transporte, podemos precisar que se puede hacer mediante transporte terrestre, puede ser transporte aéreo y también puede ser transporte acuático, transporte por vía marítimo, transporte vía fluvial por ríos y transporte vía lacustre por lagos. Bien, vamos a hablar del transporte comercial. Bueno, si hablamos de transporte internacional, para el transporte internacional, obviamente que nosotros como país tenemos la necesidad de importar y exportar productos, y para ello vamos a hacer uso del transporte marítimo y transporte aéreo. Dentro del transporte marítimo nosotros vamos a importar y exportar productos en grandes containers, o también llamados contenedores,
que estos pues se trasladan por todo el océano Pacífico y también por el océano Atlántico. Aproximadamente ya no se trasladan en sí en barcos, sino se trasladan en buques. Ya la verdadera palabra es buques. Bien, vamos a hablar de transporte comercial entonces, como les dije, del centro de producción al centro de consumo. Ya el intermedio va a ser el transporte, que también juega un papel importante. El comercio. ¿Qué es el comercio? Es aquella actividad socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes, ya sea para su venta o para su transformación. ¿Listo? Esto es el comercio. Negociar, comprar, vender, compra y venta. A eso se refiere el comercio, ¿ya? Y el comercio se va a mover en base a leyes, ¿no? La oferta y la demanda. Bien, elementos del comercio. Tenemos a los comerciantes, a los compradores, tenemos la moneda, o también llamada la divisa, la mercadería, productos o bienes, y también el mercado. Tipos de comercio: puede ser mayorista, ya donde hay muchos productos; puede ser minorista, donde se vende productos pequeños, ya, o hablamos de productos en pequeña cantidad, ya eso es ser minorista. Obviamente que a una persona le conviene comprar al por mayor porque sale más barato. Si tú compras al por menor, obviamente que te va a costar un poco más. Puede ser también formal e informal. Formal en las tiendas, informal las personas que están en la calle vendiendo. Puede ser interno y también puede ser de forma externa. Interno a nivel del país, ya a nivel local puede ser el equipo o el país, y a nivel externo a nivel internacional. Comprar y vender con China, con España, con Estados Unidos, con Japón y así sucesivamente. Bien, entonces este tema ya de actividades económicas también puede ser resumido en sectores productivos. El sector primario están las actividades económicas extractivas y productivas. El sector secundario está comprendido por las actividades económicas transformativas, y el sector terciario está comprendida por las actividades económicas de servicios. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer y nos vemos muy pronto.